Hola gente, nos encontramos aquí nuevamente en su podcast Fútbol 40 para nuestro primer tema, Andrew. Sí, gracias, coach. El tema pasado hablamos de la introducción. Más que nada nos vamos a conocer a la gente, quién era usted, quién soy yo, y empezamos a hablar un poquito. Ahí nos desviamos a lo mejor un poquito en temas que en ese momento fueron importantes para nosotros. Pero hoy traemos ya un tema que a mí me gusta mucho, coach. Demasiado, demasiado. Sí, tanto que dentro de los 40 temas que tenía yo seleccionados, tú me dijiste vamos a iniciar con ese, entonces está bien, o sea, a final de cuentas es un tema que creo que Sí. impacta con el puro nombre y pues más allá de eso creo que va a dejar algo a la gente y sobre todo va a ser de bendición para la gente que nos pueda estar escuchando y que pueda hacer de este tiempo algo de su agrado. El tema es sobre David y Goliat. Sí, pero hay que aclarar, Ya, es qué hay ok. dentro del mensaje Sí. de David contra Goliat. Porque si tú dices David Ah, contra Goliat, pues ya sabemos que es el grande contra el chico, es sí. el poderoso contra el débil. Ujú. No, 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 no. Queremos tratar de rascar un poquito más a esa parte y tratamos de poder hacerlo con una pregunta que diga qué hay Sí. detrás de ese mensaje. Y hay un chorro de cosas, Cucho. O sea, no necesariamente tiene que ser un tema religioso. O sea, David y Goliat están en la Biblia. Sale en la Biblia. Pero es historia, es historia. No solamente es bíblico, es historia, sucedió. Y hay pero demasiado. O sea, podremos profundizar bastante. Bastante. De hecho, esa es la idea. Sí, De hecho, a mí me gustaría que nos pudieras ilustrar. Me queda claro que es un sí, sí, sí. mensaje que sale en la Biblia. No es en sí el contexto Sí. general que queremos darle, pero sí sería bueno, Andrew, ilustrar a todos nuestros amigos, a toda la gente que esté ahorita aquí con nosotros, qué dice exactamente ese mensaje bíblicamente. Bueno, bíblicamente esa historia está en el libro de Samuel, del profeta Samuel. Hay dos libros, primera Samuel, segunda Samuel. Y Samuel tuvo cercanía con el rey David, que muchos sabemos que el rey David primero, antes de ser rey, era pastor. O sea, para empezar ahí ya estamos aprendiendo algo sobre la vida de David. Que le digo, cada cosa de su vida es un mensaje increíble que o sea, podemos agarrar demasiado. Pero bueno, en ese entonces el pueblo de Dios Israel tenía a un rey, el primer rey que tuvo que era Saúl. Saúl fue el primer rey. David trabajó para Saúl. Y en ese tiempo había guerra entre los filisteos, que eran enemigos de Dios, de todo el pueblo, no querían saber nada de Dios, ni del pueblo de Dios. Y es una guerra que siempre existió entre filisteos e israelitas. La historia, muchos sabemos, hasta niños saben de David y Goliat y hoy en día hay muchas películas donde hay una película se llama, donde sale Aquiles el guerrero, se llama esa película Troya, Troya, donde sale Brad Pitt. Bueno, en esa película hay una escena donde sale un gigante al principio de la película y este Aquiles sale y pelea contra él, que es como se hacía ese tipo de guerras. Bueno, la verdad yo no puedo garantizar que así se hacía, pero en la Biblia lo describe de esa manera. Para que no pelearan ejército contra ejército, el paladín, o sea, Goliat sale de ahí midiendo 3 metros y dice, dame el mejor de tus guerreros para pelear. Y el que gane, o sea, o el que pierda, va a ser el siervo del otro, del que gane. Entonces, ahí prácticamente eso es un poquito de lo que es la historia. Dos pueblos, Israel, los filisteos, perdón, y dos guerreros. Fíjate, Andrew, que, Goliat, que dígame. tocando ese Sí, tema sí, y sí. no tratando de interrumpirte en el mensaje de introducción, Adelante. fíjate que es muy contradictorio eso, porque era una época en la que primeramente estaba al por mayor la sangre que corría en las guerras, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, totalmente. después, vaya, también estuvieron después los romanos y olvídate. O sea, realmente, bueno, antes los romanos se hizo realmente, bueno, Ajá. después, Sí, sí, se hizo después. realmente se sabe en la historia vaya, fueron periodos muy sangrientos y sobre todo de mucha gente que moría en esas guerras, totalmente Hasta los tiempos, brutales, sí, ¿no? totalmente, Gus. Entonces, lo que se me hace irónico, Ajá. me causa ironía, es porque, vaya, cómo eran esos pueblos capaces de poderse poner de acuerdo, que no corriera sangre y que solamente un soldado de cada Mm. bando decidiera la victoria. O sea, que usted dice Porque que... no Ajá. solamente era el mejor tuyo contra el mejor mío, no.
el que ganase decidía la victoria y todos los demás tenían que humillarse y Todos, sí. todos, o sea, no era... Se volvían esclavos. Se volvían esclavos automáticamente, entonces se me hace irónico cómo llegaban a tener ese tipo de acuerdos Diplomáticos. cuando era Sangriento todo. Sí, una época totalmente muy sangrienta, ¿no? Y ese caso en particular, no sé de quién nace, si de los filisteos, al parecer creo yo, lo que sé de la lectura, es que nace de los filisteos, el retar al pueblo de Israel al decirles, queremos pelear contra ustedes con nuestro mejor peleador. Elijan a uno. Fíjese, ahorita que hablamos de esto, me viene a la mente, no sé por qué, que en sí todo esto es... Todo este tema podría ser un tema a profundidad espiritualmente hablando, Kuch. Pero en la vida, yo lo veo de esta manera. Uno tiene muchos problemas en la vida. Tenemos problemas, no sé, económicos, familiares, esto y esto y esto y esto. Pero muchas veces surge un problema más grande. Que es más grande que todos los demás problemas. No sé, digamos, ok, tengo un problema económico, me quieren quitar la casa, pero se enfermó mi hija, un problema mayor. Oye, que ahorita no tengo empleo, que ahorita debo el carro, pero me quieren quitar mi casa, algo más grande. Entonces creo que así también lo podríamos ver, de que Goliat puede ser también verlo de esa manera, de que hay problemas más grandes. Y es a lo mejor increíble que en ese momento, como usted dice, de historia, donde era todo sangriento, todo se arreglaba a muerte, que de repente surge algo así como que hay algo más grande que dice 1-1. Y lo que voy es esto, que cuando estamos en nuestro día a día vemos situaciones difíciles, pero llegan situaciones más grandes que otras, que cuando nos quieren quitar la casa, un ejemplo, te olvidas de que fulanita o fulanito no te habla, que es un problema pequeño. Te desvías y solamente te centras en un problema mayor. El cual se arregla con una sola batalla. O sea, Ajá. En todos esos ejemplos que estás dando, o sea, digo, el que me suena más grave es la salud, ¿no? Sí. En la cual se logra o se resuelve con una sola batalla, ¿no? Que dentro de esto, porque del haber formulado la pregunta, como tú lo dices, o sea, existen muchos contextos que pudieran llevarnos a una plática mucho más grande en tiempo, forma y demás. Pero tienes razón, o sea, dentro de esos contextos también pudiese existir el concepto de decir, hay una oportunidad para resolver las cosas, la tienes en tus manos. A lo mejor el rival te la ofrece, aquí está, es la salud, o aquí está, es aquella batalla que se tiene que enfrentar, o es un plano deportivo, es la final, se tiene que resolver. Entonces, en la vida también tenemos esa oportunidad, o vamos a tener esa oportunidad de poder resolver nuestra batalla, a lo mejor con nuestro mejor luchador, o a lo mejor con nuestra mejor pelea, o a lo mejor con nuestra mejor actitud ante las cosas, o a lo mejor con nuestro mejor vestidura, enfrentamiento y demás. Fíjese, hay un autor que se llama Malcolm Gladwell, que él tiene un libro de David contra Goliat. Él es un escritor, sociólogo, pero él habla en ese sentido, no tanto espiritual. Él lo abarca más como cómo uno mismo ve los obstáculos o las desventajas que tenemos. Porque él le explica varias cosas que están escritas en la Biblia, pero le da una interpretación de cómo tal vez Goliat no era el rival más difícil a vencer, sino que es de cómo uno ve la situación. Y David la pudo ver desde la mejor perspectiva. A ver, Andrew, pero si nos vamos a esa perspectiva, ¿quién era David? O sea, ¿qué posibilidades tenía David de poder ganar una batalla con una persona que medía 3 metros y medio, cuando el promedio de la gente no pasaba el 1.80 en primera instancia? En segundo, ¿qué habilidades o qué experiencia tenía David para poder realizar una batalla cuando su vida había sido totalmente cuidar ovejas? Qué bueno que es esto. Por eso es la pregunta, o sea, ¿qué hay dentro del mensaje? ¿Qué hay atrás de esa pelea o qué hay atrás de esa persona? Porque estamos totalmente conscientes que tuvo que haber sido una persona que tuvo que haber sido bendecida por una persona, por un ser espiritual que todos sabemos quién es. Mire, porque
¿qué Sí. probabilidades tenían? Yo Si nos mencio- vamos al mundo Sí, actual, estadístico, actual. Sí, actual, realista. real. ¿Quién era David? Yo mencionaba, Kush, esto porque mucha gente a lo mejor ya conoce a este autor o ya ha visto desde esa perspectiva de que, oye, pero es que David tenía su... ¿Cómo se llama la...? Resortera. Pues era una... No, pero era... No era la resortera. Pero en total, tenía un arma que el filisteo no tenía. Pero tenía espada el filisteo y tenía una armadura. Entonces mucha gente... Menciono para que la Ahora, gente no piense que un paréntesis. todo es de que puro espiritual. La resortera es algo simbólico, ¿eh? La onda, sí. Es una onda, ¿Sí? pero es algo simbólico. O sea, la escritura lo dice que con eso lo mató, pero Ajá. podemos entender que puede haber sido cualquier instrumento. Bueno, sí, un como una cuchillo, espada, sí. Cualquier instrumento Sí. para poderlo entender ahorita en nuestros días. O sea, la situación es que lo mató con algo insignificante. Por eso me es gusta. A mí me lo gusta más como lo importante. está viendo. Porque mucha gente lo podría ver desde otra perspectiva, pero a mí me gusta más la realista de decir, era un pastor de ovejas. Era un pastor de ovejas. Sí. ¿Qué probabilidades reales O tendría? sea, no era un guerrero. Cuando Imagínate Goliat tenía toda la vida... ¿Cómo estaría la apuesta ahorita en Las Vegas de David contra Goliat? O sea, Sí. ¿cuánto ganarías si Sí. le hubieras apostado a David, ¿verdad? O sea, ¿qué tanta gente le hubiera metido dinero a una apuesta de, pues, ¿qué te gusta? Yo O sea, yo lo veo más por ese lado de que la desventaja que tenía David. Total, ante Goliat. ahora, Una desventaja. hay otro cuestionamiento también aquí que hay que considerar. Sí. ¿Con qué confianza el Sí. pueblo de Israel, o sea, no dice lo contrario, o sea, no se pone en contra del peleador que había elegido? Porque si leemos la historia, Sí. la persona que le tocó elegir a David, pues creo que lo eligió por dos razones. Uno, porque nadie quería enfrentar a Goliat. Esa era la primera. Y la segunda, porque pues David era el que menos hubiera sido pensado por el rival. Y te digo esto por algo. A ver, muchas veces, y esto está comprobado, lo podemos ver con ejemplos Bueno, reales. el rival se burlaba de David. Bueno, Sí. imagínate. Muchas veces el rival menos pensado Sí. le ha ganado a un rival mucho más potente, ¿no? El menos pensado, el que la gente menos pudiese haber apostado por él. La pregunta aquí es, ¿por qué su mismo pueblo, si sabía que tenía 0 posibilidades o menos una posibilidad, por qué no se negó? ¿Por qué no dijo, espérame, vamos a perder? ¿O por qué no se echó a correr, güey? Porque iban a ser esclavos. O sea, si David perdía esa batalla, los filisteos, así, los hubieran hecho esclavos. O sea, es algo también impactante. Sí, yo no lo había visto desde ese punto de vista, sí es cierto, porque dices, bueno, está bien, es real que es la única respuesta. Mi respuesta es el puede único... haber sido dos razones. Una, que nadie levantó la mano para Güey, decir, yo eso voy a es la real, guerra. Eso es real. Con Ok. el tiempo, el Goliat salía cada cierto tiempo a desafiar al pueblo y el pueblo nadie se atrevía. Nadie. Dice que todos tenían temor. Todos. Hasta que David escuchó, cuando va y visita a sus hermanos para llevarles alimento, él escucha cómo él desafía al pueblo de Israel y es entonces cuando él dice... Se entera de que le van a dar la mano de la hija del rey, que le va a dar dotes, que le va a dar bendición. Pero a él lo que le desagradó fue cómo él se burlaba e insultaba a Dios. Eso fue lo que provocó un celo en el corazón de David cuando dijo David de que, oye, ¿cómo él se atreve a hablar así de nuestro Dios? Y ahí fue cuando él tomó la decisión de ir a pelear. Entonces lo llevan delante del rey Saúl y Saúl le dice, dale, usa toda su herramienta para pelea, la espada, el escudo, todo eso. Y es cuando dice, oye, yo no puedo con esto. O sea, David también, Saúl era un hombre también altísimo. Dice en la Biblia que todo el pueblo le llegaba a los hombros, todo. O sea, de los hombros hacia arriba era más alto que todos. Entonces son otros temas, Kush, pero yo sí veo eso, o sea, de que David estaba en una desventaja total. El pueblo, yo no lo había visto como usted dice, el pueblo debió haber dicho, espérate, o sea, está bien que tengan los ánimos, pero ¿y si perdemos? Sí, o sea, no Ajá. se habla de eso, no se dice en la no, escritura. eso es algo Además, que uno se puede cuestionar. pocas veces se ha reflexionado eso. ¿Por qué el pueblo no levantó la mano y dijo, oye, espérame, pues si vamos a perder? O sea, la tenemos toda de caer, ¿no? Pues es que... y era caer derrotado Sí. sin meter las manos, Sí. Andrew. Y había grandes peleadores en Pero- el reino de Israel. O sea,
Sí. que no se atrevieron a Nadie. tomar la oportunidad contra el mejor gladiador de los fariseos. De los filisteos. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida tenemos una oportunidad que no nos atrevemos a tomar? Que no, porque vemos la derrota en nuestra cara, Andrew, o la vemos inminente. Entonces, digo, eso es algo importante reflexionar. O sea, porque a mí me ha pasado. Dice, ¿sabes qué? No tengo las probabilidades de ganar. Mejor no levanto la mano. A ver quién se avienta. Y voltea a un lado. Ay, cayó, ¿estás tú? Dale. Pero nos va a llevar a todos. Pero mejor dale. Que pierdas tú, que pierda yo. ¿Cuántas veces, Andrew, se nos han ido esas batallas? Muchas. O sea, y como tú dices, no me refiero a batallas únicamente deportivas. No me La refiero vida, a la vida. batallas, Sí. en cuestión de De perder logros, un empleo. No, Sí. ahorita lo dijiste bien. Existe un ejemplo, una batalla de estar en peligro de la salud, inclusive. O sea, cosas de esas, ¿cómo las podemos medir? Pues bueno, ya viéndolo de esa manera, entonces David tuvo una actitud increíble ante la adversidad. Totalmente. Ante la Y adversidad, eso es un increíble. ejemplo que hay que considerar. Porque cuando le dice la persona indicada, oye, tú vas, no se negó, sabía a lo que iba. Pero coach, es que es importante porque él tenía una confianza en Dios. En Dios, No sí, en sí, sus sí. habilidades, ni su fuerza, ni su estatura, ni en lo que a lo que él se dedicaba. O sea, prácticamente él dijo, voy con Dios. ¿Cuántas Creo que veces, dice, Andrew, vengo en el nombre de Dios. cuántas veces hemos confiado en Dios para tomar retos en nuestra vida? No, pocas. Oportunidades, Pocas. revanchas o peleas, inclusive. ¿Cuántas veces? Uf. Así como David. Por eso es el título de este mensaje. O sea, ¿qué hay detrás? O sea, la gran confianza que tuvo David. Imagínate si tuviéramos nosotros tantita de esa gran confianza que él tuvo cuando sabemos que Dios está de nuestro lado, bueno, los que caminamos con Dios. O sea, podemos hablar de nosotros, Sí, ¿no? sí. O sea, entonces, creo que es importante poder rascar ahí tú, Andrew. Porque uno de los mayores limitantes que nos hemos puesto en nuestra vida es el miedo. Y ahorita, ¿qué prevalece? El miedo ante una enfermedad mortal, güey. Que es un Goliat, güey, que está atacando no solamente a México, no solamente a Monterrey, sino a la humanidad, güey. Sí. Cuando caminamos con el miedo, no caminamos con la persona que nos puede librar de una enfermedad, ni que nos puede, ni que puede, ni que ¿cómo se llama? Es la indicada para que nos ayude a vencer a la adversidad. Sí. Y que la adversidad en estos momentos, si queremos ponerlo en tiempos de la hora, es la pandemia. Entonces, David no tuvo miedo. David confió en sus habilidades. David sabía que tenía el favor de Dios. Y David quiso tomar la oportunidad. Que eso es algo muy importante. Porque mucha gente de su mismo pueblo no levantó la mano. Mucho más aguerridos, fuertes físicamente. Mayor íntegros en su habilidad para luchar. David no había luchado. Quizá, no dice la palabra, Andrew, pero quizá no había luchado ni una guerra. Apenas salía del pastoreo a ponerse con el pueblo. Yo creo algo, Gus, que es bien importante para mí, en lo personal. Creo que muchas veces uno puede tener las herramientas, como usted dice, tal vez sí había guerreros muy buenos en ese tiempo, hombres de mayor edad, hombres compuestos, hombres con herramientas, con espadas, con escudos, totalmente listos para poder a lo mejor dar una batalla contra Goliat, pero muchas veces eso se queda ahí. O sea, sí hay gente preparada, hay gente que tiene toda la mano, pero no hay gente que se conoce a sí mismo y sobre todo no hay gente que conoce a Dios. Yo creo que David pudo aprender en el tiempo que fue pastor acerca de la responsabilidad, de su propósito en la vida, de cuidar, de proteger. Yo creo que David en ese tiempo en los campos de Belén, él adoraba a Dios, él buscaba a Dios y creo que eso lo llevó a una comunión íntima con Dios que lo hizo confiar en Dios. Porque como una persona puede decir, ok, voy a tomar esa oportunidad si en realidad no confía ni en Dios, ni en sí mismo. Sabe que él le fracasa como humano y no hay una confianza en Dios. Entonces yo creo que para tomar decisiones así, como usted dice, nosotros deberíamos de decir, oye, yo voy a tomar una decisión con certeza y con confianza en Dios.
Pero si nosotros no estamos buscando a Dios, en este caso hablando en la historia del rey David, el rey Saúl no pudo hacerlo porque no tenía una comunión con Dios. ¿Cómo estaba seguro que Dios lo respaldaba? En cambio David dijo, Dios me respalda, yo busco todos los días a Dios, yo tengo una comunión con Dios. Había esa certeza de decir, Dios está conmigo. Y si me mata el filisteo es porque Dios quiso. Así. Viéndolo desde ese punto, yo creo que esa es una seguridad que necesitamos. Si podemos decir, bueno, yo voy a salir ahorita a la calle y voy a comprar unas papitas, llevo 50 pesos, estoy seguro que voy a poder comprar unas papitas. Sí, hay cosas así sencillas. Pero para tomar en decisiones difíciles y cruciales de vida o muerte, yo creo que si tú no estás bien con Dios, siempre va a haber ese pánico o ese miedo que no te va a dejar avanzar. Te voy a decir algo, en mi vida personal, tú, Andrew, lo que considero más importante, y te estoy hablando del 2008, cuando yo empecé a caminar con Cristo, ha sido primeramente la paz espiritual, una paz muy diferente, una manera de poder llevar la vida y vivir el día a día, las preocupaciones, las tensiones, muy, muy diferente. No significa con esto que no he tenido estrés, que no me he enfermado, que no he tenido colitis, que no he podido, que no he estado en cama. No significa eso. Pero la paz interior que te da es muy diferente. Total. Entonces, esa paz interior se puede, la puedes obtener todas las personas. Y esa paz interior, de lo primero que te aleja, son de los miedos que existen en este mundo. ¿Sí? Todos esos fantasmas que están ahí y que si uno los alimenta, van a seguir entorpeciendo nuestros objetivos, nuestras metas. La introducción de la semana pasada hablamos de las obras. Yo te hablo de las obras creativas ahorita porque yo estoy haciendo unas nuevas creaciones como escritor independiente y pues son cosas nuevas. No estoy yo en ese ramo, yo soy un profesional en otra cosa. Sí. Pero confiando en que Dios me respalda. Es la gran diferencia que le dio a David, una persona de no más de un 80, no era un guerrero, no era más un de gladiador, 20 años. No más de 20 años, no sabemos ni cuánta edad tenía Increíble. Goliat, pero ya tenía años peleando, sí. Matando de su mano, ¿cuántos te gusta? Mil gentes, no sé. Era un tiempo de... la gente era sádica. Sí, claro, ¿no? Era una devastación tremenda cuando se enfrentaban esas guerras antiguas. Sí. Entonces... Mutilaciones. Creo yo que dentro del mensaje, tú, Andrew, hay mucho que rascar, güey. Hay mucho que poder reflexionar y decir, esto puede ser bueno para mi vida, esto puede cambiar mi concepto de ver las cosas, sí. Esto puede hacer, no de que gane la siguiente pelea contra este rival que es mucho más fuerte que yo, a lo mejor en el corto plazo no, a lo mejor eso no va a llegar de la noche a la mañana, pero sí te va a dar la seguridad de que puedas estar consciente de que tu caminar es diferente, Andrew. O sea, de que tus etapas en tu vida están respaldadas. Tú fuiste parte del proyecto que iniciamos en el 2014. Cada semana poníamos en manos del Señor lo que sucedía en la semana. Cada lunes. No sí. Con eso no tuvimos gente que se quebró el pie, que tuvo lesiones, no. Pero sí tuvimos, pero estadísticamente te puedo decir que tuvimos 3 años en los que tuvimos muy pocas lesiones. Si acaso, quizá con mis 2 dedos de la palma de mi mano puedo decirte que fueron menos de 10 lesiones graves de jugadores que dejaron de jugar o no pudieron estar participando. ¿Por qué? Porque confiábamos en la protección de Dios en nuestras actividades. Uno de esos temas, Andrew, es parte de mi primer libro que se llama Un Equipo Force, que es la creación de cuatro principios de trabajo que establecimos en ese entonces y que rigen mi vida hasta ahora, actualmente, y habla de eso, precisamente. O sea, de cómo podemos poner en manos de Dios nuestro día a día y hacer que nuestro caminar traiga bendición y que nuestro andar sea muy diferente. Y te digo esto porque desgraciadamente, Andrew, todos los que estamos o que hemos sido transformados o tocados, podemos decir, esto me pasó, yo recomiendo esto,
Pero cuando estamos del otro lado, es muy difícil poder tratar de tomar esa palabra. Te digo porque me pasó. Yo pude haber estado a lo mejor 10 años antes del lado de una bendición total. Pero no lo tomé. No tomé esa decisión. No levanté la mano, Andrew, para decir, yo puedo vencer ese. ¿Cómo, güey? Pues si no tenía. Estaban los miedos dentro de mí. Sí. De mi vida, de mi accionar. No estaba yo como para poder levantar la mano. A lo mejor todo eso le pasó al resto de los guerreros de Israel. Nadie tenía el favor de Dios. Nadie conocía el poder tan grande que podía obtener. Entonces, nadie de ellos levantó la mano y dijeron, pues si pierden como quiera, a lo mejor nos ganan en batalla. Pero nomás imagínate lo que hubiera pasado. Es increíble cómo en muchos salmos y en la historia en sí, cómo David siempre se veía a sí mismo como, dice, como una pulga. Así mismo, a él se veía, a pesar de todo lo que logró, cuando el rey Saúl lo perseguía para matarlo, él decía, ¿por qué sale mi señor a perseguir una pulga? Entonces, ¿cómo se veía el mismo David, coach? Como una pulga. Y cómo lo vemos nosotros muchas veces ante las adversidades. Ay, yo fácil salgo de esto, yo esto y esto. Y él todo el tiempo como una pulga. Y con todo lo que hemos mencionado de cómo él tenía el favor de Dios, pero halló gracia con esa humildad, halló gracia, pero aún así siendo el mejor guerrero del pueblo de Israel, tuvo derrotas, dudas, incertidumbres fracasos. En su vida, fracasos. Hombre, o sea, grandes porque en otro tema de este podcast Fútbol 40 vamos a hablar acerca de esas dudas que lo llevaron a que haya muchas muertes en su pueblo, o sea, que la enfermedad cayera y matara más de 2,000, 3,000 personas. No, es una historia muy buena en la cual es importante que en su momento la podamos discutir. Por miedos. Aún así, imagínate, estás comentando cómo se veía. Bueno, una cosa es cómo se veía y otra cosa es los éxitos, pero ¿sabe fracasos algo? que también tuvo. Cuando él comenzó a tener esas dudas fue cuando se relajó porque tenía todo. Cuando ya había llegado a un estatus alto y tenía toda la mano, fue cuando empezó a confiar en sí mismo, en lo que tenía. En ese entonces, cuando confió en su poderío, que censó al pueblo, todo eso. Bueno, deportivamente, eso es cuando perdemos el hambre. Es un tema que tú y yo lo porque hemos logrado mucho. Muchas veces. Somos bicampeones, somos tricampeones, somos esto. Y también vamos a hablar acerca de eso. Cuando un jugador pierde el hambre por seguir estando en los primeros lugares. Y eso sucede bastante. Hombre, lo hemos platicado ya, David, eso de cómo los jugadores empezaron su primer año con hambre, entrenando el extra, todo, yendo los sábados, gimnasio, como unos animales en el gimnasio. Y de repente, nomás consiguen ser titulares y cambia todo. Totalmente, sí. Eso es de actitud y ya tendremos tiempo para poder ver esa parte, pero... Y en el trabajo también, coach, pasa lo mismo. Yo he visto cómo gente empieza a ganar más dinero, y a lo mejor en los tacos, a lo mejor lo hemos visto en los tacos. Empiezan a tener muy buena clientela, venden, de repente ya no es la misma carne, baja todo, o sea, dices, oye, estás dando algo súper bien, de calidad, de repente te confías porque tienes mucha gente que te compra, entonces tú dices, puedo relajarme y ya no vender de primera calidad. O sea, eso pasa en todos lados, todos. Definitivo, Andrew, y son cosas que tenemos que ver, o sea, porque es importante tratar de tomar acciones. Eso es todo lo que hay detrás. Yo creo que hay más enseñanzas que solamente ver el grandote contra el diminuto, el super equipo contra el equipo que no dabas nada por él. No. Creo que hay muchas cosas más atrás. De hecho, me gustaría preguntarte, ¿qué te deja, Andrew? ¿Qué te deja este mensaje? O sea, ¿qué te deja el poder reflexionar, pensar, discutir acerca de lo que hay detrás, güey, de David contra Goliat? Como le digo, de verdad hay demasiado contenido, pero así práctica, o sea, así rapidito en lo que podemos platicar es en depender de Dios, en mi caso, depender totalmente de Dios, depender de Dios y tener una actitud humilde y saber que muchas veces nuestros logros no van a ser porque somos los mejores o los más calificados para tal tarea,
sino porque tenemos la gracia de Dios en sí. A lo mejor no soy el mejor jugador. Lo puedo decir de esta manera. Tal vez no soy el mejor jugador y termino de titular en la temporada. Tal vez usted no es el mejor coach, sin embargo, es el head coach del equipo donde está. ¿Y por qué? Porque Dios así lo quiso. Y si nos ponemos a checar, en nosotros mismos tenemos demasiadas deficiencias, coach. Si somos realistas, tenemos demasiadas como personas. Y aún así tenemos u ocupamos lugares que Dios nos los dio. ¿Por qué? Por amor nada más. Y así mucha gente, a lo mejor no es la más calificada, pero obtiene cosas. Fíjese, en mi programa de Dios habla hoy, pude entrevistar a Richarte. Y él me platicaba de cómo él, como jugador, competía contra Rubio, que eran jugadores Araujo, Medina, jugadores increíbles de Liga Mayor. Y Richarte es el único regio, o de aquí de Monterrey, de Tigres o de Borregos, como receptor que pudo llegar a Canadá. ¿Quién era Richarte? Nadie. Nadie, coach. A nivel de universidad. Nadie, coach. O sea, eso lo platicamos. Ahí está la entrevista. No es algo que yo estoy diciendo que en realidad es malo, no. Sin embargo, fue el que pudo llegar a Canadá. Entonces ahí vemos un David contra Goliat. A pesar de todas las adversidades, él pudo llegar a Canadá. Y él dice, yo cuando veía hacia los jugadores en Tigres, yo decía, ¿qué hago aquí? Imagínese esto, la actitud de humildad. Decía, ¿qué hago aquí? O sea, compitiendo contra ellos o al lado de ellos. Y él decía, son cosas que me impactaron, porque él decía, ahorita yo no soy titular, ahorita me corresponde empujar al que está delante. Imagínese, coach, imagínese qué corazón. Y yo creo que es algo que me deja a mí de esta historia de David contra Goliat, que a lo mejor él ni siquiera, no sé si ha leído a David o Goliat, pero su actitud fue como la de David y pudo ver resultados como los de David. Victorias. Me hace mucho referencia a esa actitud de ahorita, recientemente sí. Tratando de poner un ejemplo al mundo de hoy. No sé si viste hace poquito la entrevista, después de una de las entrevistas de una de las derrotas de tantas que tuvieron este año los Houston Texans, los Tejanos, sí. A J.J. Watt. ¿Cómo no? Entonces, realmente me impactó el nivel de profesionalismo, porque tú ves los juegos de la NFL y no todos presentan esa actitud. O sea, él le preguntaron, el equipo creo que quedó 6-10, algo así, pero ya en las últimas 2-3 jornadas fue a menos. De hecho, hicieron cambios hasta en su entrenador. Ya habían hecho cambios en entrenador en jefe y el interino. Y se le preguntaba cómo iba a salir el equipo a enfrentar, no sé, estos últimos 2 juegos, el último. Porque la verdad la actitud que se había visto en el equipo había sido patética. Sí. Un par de semanas antes. Y él dijo, como debemos de hacerlo, como un profesional, como debe de ser, con la actitud correcta, salir a buscar y pelear cada batalla, cada jugada, hacerlo a máxima. Eso es un gran Porque jugador. Alguien podría decir, sigo ganando mis millones, ya perdí la temporada, claro. No voy a ir a playoff, entonces ya salgo a hacer ahí el ridículo. Claro, como se vio en muchos equipos, o sea, ¿sí? Ya doblados, no parando nada, defensas muy mal. A mí me decepcionó mucho algunos partidos por eso, no. Porque se veía bastante mal, o sea, como sin ganas ya de estar ahí deteniendo una jugada de carrera o de pase. Yo me acuerdo mucho, estando en Prepa Tech, estando juntos, cuando fuimos, no me acuerdo dónde fuimos, pero que llegó el punto donde tuvimos que sacar a todos los titulares porque venían de órdenes arriba. Yo lo voy a decir aquí abiertamente, a mí la verdad no me preocupa nada, pero yo sí digo, a mí no me gusta esa actitud. Tú vas a ganar, gana. Tienes la manera de ganar, gana. No porque tú... A mí se me hace todo eso de sentimentalismo, lo he platicado muchas veces en mis redes sociales, de ser víctima, de que no, tienes que amarlos tal como... No, a ver, estamos en un deporte, si tú tienes la ventaja, estás preparado, es para lo que te sacrificas y tienes la manera de ganar, gana. 50, gana 50, 100 puntos, mete 100 puntos, síguele exigiendo a tu equipo. Al otro equipo le hace peor el que tú saques a tus titulares y que les des oportunidad de que te anoten para que no se sientan mal. La vida no es así, coach. No, definitivo, no. Y lo vi, pero yo me refiero a esto porque fue algo que vivimos y que en su momento discutimos. Gracias a Dios estuvimos de acuerdo en ese momento, pero era, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a tener que permitir que el otro equipo me anote? ¿O por qué ya no voy a anotar?
O sea, en la vida poco sí, hablando, te enfermas. Entonces la vida va a decir, ya como se enfermó, ya no le voy a quitar su trabajo. O ya porque perdió a su esposa, ya no le va a ir mal en el trabajo. A veces te llegan por todos lados las broncas. Por todos lados. Y uno tiene que tener una buena actitud y salir adelante. Desde el deporte lo podemos ver o en la vida. Y es algo que a lo mejor... No a lo mejor. Es algo que en su momento a mí sí me desagradó. Porque siento que si no empezamos en el deporte, en la vida, ¿cómo le vamos a hacer? Claro, no. Una cosa te lleva a otra, a poder crear una enseñanza. Acuérdate que la lluvia llueve sobre todos. Sí, eso es algo increíble. Sobre todos. Buenos y malos. Buenos, sí. Malos, ricos, pobres, todo. Entonces, si te lleva el huracán, le va a llevar a todos. A todos. No se los va a llevar nada más a los que estuvieron enfermos, ni a los que estuvieron en residencia, ni mucho menos. Sí. Entonces, pues son temas importantes, Andrew. Sí. La verdad, yo creo que tenemos mucho para poder abarcar en este podcast. Hay grandes temas de aquí a lo que sigue y podemos seguir dando todas sus opiniones. ¿Cómo aplicarías este tema de qué te deja David contra Goliat a tu vida? Sabemos de antemano que ya nos contaste que, vaya, una de las cosas que te deja este mensaje es poner tu vida en manos de Dios. Sí. Como nosotros, sí, también comparto totalmente contigo, hacemos en el día a día. Sí, pero día a día. ¿cómo pudieses aplicar esto a tu vida en algo más tangible o real para que las personas que nos están escuchando, sí, si les interesa este mensaje, pudiese ser algo que pudiesen poner en su vida diaria? Yo creo que debería ser así un ejemplo drástico, a lo mejor no lo tendría, pero sí hacerlo en todos los aspectos. O sea, ¿cómo lo podría aplicar? En todos los aspectos. Dejar de confiar en mí mismo, sentirme seguro. Y en todas las religiones. Porque, vaya, podemos estar conscientes que no necesariamente una religión en particular no puede poner su vida en manos de Dios, sino todas. O sea, a final de cuentas, sabemos que hay un Dios universal y podemos pensar que la gente pueda estar inclinado a una u otra sin meternos en ese Pero rubro. yo se voy a aclarar esto, o sea, para mí el Dios es Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios. Si alguien más cree en otra cosa, hinduismo, budismo, todo eso, yo no creo en eso. Y no creo que mi Dios sea Dios de ellos. Así de plano, yo lo digo. Porque yo toco este tema y lo digo, lo aclaro porque una vez me dice un amigo que dice, mire, es un compañero y lo aprecio mucho. Y él me dice, yo no creo en Dios. Ok. Y de repente un día le digo, no, pues tú no eres hijo de Dios. Me dijo, no, todos somos hijos de Dios. Le digo, no todos somos hijos de Dios, para empezar. Muchos dicen, yo soy hijo, ¿por qué eres hijo de Dios? O sea, ¿cuándo fuiste? ¿Ya por nacer? No es cierto. No, como si nos abocamos a la palabra escrita directamente, únicamente serán los hijos de Dios los que acepten al Hijo de Dios que vino a la tierra a crear, ¿cómo se llama? La cuestión de modificar las cosas que estaban mal. Y no quiero morir por nosotros. Exacto, Jesucristo. Jesucristo. Eso es definitivo. No quiero entrar en debate de... Yo creo que mi Dios es el Dios del universo, Jesucristo. No quiero expanderme mucho en todo eso. Simplemente creo que en mi vida sería poner a Dios en primer lugar en todo, por muy pequeña o por muy grande que sea la situación que tenga que afrontar. Así. Yo creo que eso sería importante para toda aquella gente que esté en otros tipos de dogmas, pues aplicar esa parte, o sea, que pudiese tratar de acercarse y poner su vida en manos de Dios, ¿verdad? Sí. O sea, a final de cuentas, nos queda claro la postura que tenemos tú y yo en ese tema, porque estamos en un camino y seguiremos ahí. Sí. Lo importante es poder expresar que ese camino es un camino probado, es un camino que es certero, es un camino que este ejemplo en particular lo pone y lo exalta en su mayor totalidad, como es el mensaje de David contra Goliat, y sobre todo lo que nos deja ese mensaje atrás de todo eso, Andrew. Pero no solamente una pelea. Sí quiero abarcar algo, que aún crea o no crea en Dios, si eres una persona humilde, hayas gracia delante de los ojos de Dios. Aunque para ti no exista Dios, cuando tú eres humilde, muy probablemente el humilde siempre reconoce a Dios. Pero o está más cerca de reconocerlo, digamos. Sí. Más cerca. Por esa misma humildad, porque no puede confiar en sí mismo. Y yo le platicaba a Richard esto, que a mí me llama mucho la atención, con una entrevista con Maradona. Maradona dice, a mí me gustan las cosas simples.
cuando tenía, no sé, unos 20 años, o 18, entre 18 ¿Pero y a qué 20 tipo de años. simpleza se refería Las cosas Maradona? pequeñas, las cosas sencillas, perdón, las cosas sencillas, decía él. A mí me gustan las cosas sencillas, no me gusta lo exagerado. Y yo podía ver que él a lo mejor pues no era el cristiano, un cristiano correcto, creía en Dios, llevaba su cruz, se persinaba. No creo que siga las ordenanzas de Dios como o que la siguió, pero lo que voy es que aún esa humildad halló gracia delante de los ojos de Dios y Dios le permitió lograr demasiado a Maradona. Demasiado. Porque era una persona que en su momento fue sencilla, humilde. Entonces le digo, aunque tú no creas en Dios, hayas gracia delante de Dios con tu humildad. Así. Buen ejemplo, tienes razón. Pero el problema es que, ¿cómo afrontas lo que viene sin Dios? Bueno, y este mensaje centra específicamente eso, en una Sí. batalla interna Sí. que tenemos o que vamos a tener o que ya hemos tenido o que se va a poner delante de nosotros Pero sí creo contra eso, un ser mucho sí. más fuerte. Van a venir, coach, va a venir. Entonces, eso es Y eso, la gran diferencia. y es algo importante, coach, porque esas batallas no se enfrentan solamente de una vez en la vida. Como usted ahorita decía del rey David, el rey David tuvo más problemas a pesar de ser amigo de Dios, a Digamos pesar que el de rey ser David rey. ahí inició, Sí. ganando una batalla espectacular, Sí. ganando el mayor trofeo, Sí. pero después vinieron derrotas contra enemigos quizá mucho más inferiores que él inclusive. Pero O sea, si hablamos, no necesariamente si ganó hablamos de, o perdió contra enemigos Goliaths otra vez, ¿verdad? creo que en sí el simbolismo del filisteo en la Biblia tiene mucho que ver con la carne de uno mismo, hablando de pecado. Entonces, ¿Hablas del pueblo filisteo? sí, el pueblo filisteo, si hablamos simbólicamente en la Biblia, significa como esa lucha con la carne que tenemos día con día, todos los días. Entonces creo que el problema de David, cuando empezó a tener mayores problemas en su vida, fue cuando empezó a alimentar esos deseos de la carne. Por ejemplo, con Betsabé, con la mujer, cuando adulteró con la mujer de Betsabé, cuando empezó a confiar en sus riquezas, en su ejército. Cuando empezó a alimentar toda esa carne, esa confianza en uno mismo, en esa autoridad que tuvo, fue cuando se empezaron a venir más problemas. Por eso digo, si yo puedo dejar algo o aprender algo de esto y implementarlo en mi vida es, deja de confiar en ti mismo. No por eso voy a ser una persona deprimida de que no, yo soy bien malo. No, échale muchas ganas en lo que estés haciendo, esfuérzate, pero de la mano de Dios. No creas que porque tú eres vas a lograr todo, no. Señor, Dios, si tú permites que yo logre esto, yo le voy a echar muchas ganas, como aquel que va al examen, ¿verdad? Voy a orar para que pueda pasar el examen, pero no estudio nada. No es así la vida, no. Voy a estudiar y aparte me voy a poner en manos de Dios. Así es lo que yo pienso en esto de David, así lo más sencillo. Me voy a esforzar. Sé que no soy un Einstein, pero me voy a esforzar y voy a estar de la mano de Dios para pasar el siguiente año en mis estudios. Así, lo más sencillo. Pues la decisión está en cada una de las personas, ¿no, Andro? Al Sí. final de cuentas, como en algún momento tú mismo lo dijiste, somos lo que hacemos. O sea, y las decisiones pues vienen totalmente de nosotros. En nuestro punto de vista particular y vaya, en lo que hemos platicado aquí, pues queremos dejar un poquito bien conceptualizado esa parte de lo que hay detrás de este mensaje. No solamente es una pelea del grande contra el chico, No. Hay mucho más allá de situaciones que son importantes analizar y que pudiesen en un momento ser de reflexión para cada una de las personas que están siguiendo este podcast, ¿no? Y sería importante, coach, si quieren leerlo, pueden leerlo en el libro de 1 Samuel en la Biblia, lo pueden googlear y ahí les aparece toda la historia. Del 17 es donde habla de la pelea contra Goliat, pero sería importante también dejar claro que se hagan esa pregunta: ¿cómo afronto mis problemas? Que se den cuenta y que lo pongan en una balanza o que lo pongan en papel. A ver, cuando ha surgido esto, ¿qué hago? ¿Confío en mí mismo? ¿Qué he hecho? Porque si tú dices, yo confío en mí mismo y en mis habilidades, creo yo que has fracasado muchas veces. O sea que la mayoría de las veces En sí. ha venido Lo digo por mí mismo. el fracaso. Sí. Y creo que esta historia de David contra Goliat, o el detrás de esta historia contra David contra Goliat, podemos aprender eso. A ver, ¿qué pasa cuando tú dejas todo en manos de Dios? Y dejas a un poquito tu ego o tu orgullo y dices, a ver, Dios, ayúdame a encargarme de esta situación. Sería importante que las personas que lo escuchen se pregunten, a ver, ¿qué hago cuando vienen situaciones difíciles a mi vida? ¿Qué es lo primero que hago o a quién acudo? Importantísima, ¿a quién acudo? ¿En quién confío? ¿En una persona? ¿En un ser igual que tú con defectos y luchas y problemas y hasta a lo mejor peores que nosotros? ¿O en Dios? Que es
que es muchas veces a lo que acude la gente. Sí, O sea, y que a mí me impacta. Realmente a mí me son los que impacta- menos pueden darnos A orientación. mí me impacta en Jeremías, el libro de Jeremías, cuando le dice al pueblo de Israel, ya ve que ellos confiaban mucho en Egipto y en otros, ay, hijo de su- en lugar de buscar a Dios, y le dice, maldito el hombre, maldito el varón, o maldito el varón que confía en el hombre. Así dice, maldito. Cuando tú confías en un hombre que tú dices, chin, estoy bien endeudado, déjame buscar a... Maldito. Cuando dices, oye, es que tengo que pagar... Pero dice, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Ay, Señor, gracias a Dios. Que Pues tenemos así a Cristo. cerramos, Andrew. O sea, Sí. un tema excelente, realmente Sí. creo yo que fue de gran bendición. Sabemos de antemano que la decisión está en la cabeza de cada persona, Sí. pero pues lo más importante es poder dejar ese granito de arena y que, vaya, a final de cuentas, nuestra opinión pueda estar ahí en este podcast que tiene ese objetivo Sí. y que pueda ser algo que le guste a la gente, ¿no? Y que lo platicamos con mucho amor y con mucho cariño para la gente, porque podríamos estar solamente platicándolo usted y yo, platicarlo yo con mi hija y educar a mi hija con mi manera de pensar, pero si lo hacemos, si lo externamos es porque creemos que puede dejar algo, y no porque seamos maestros de vida, no, ni porque tengamos resuelta la vida, no, pero creemos que nos ayuda a nosotros poder interactuar de esa manera y conocernos un poquito más en lo que pensamos y creemos que alguien puede sacar un poquito de provecho de esto. Claro, definitivo. Bueno, pues nos despedimos, Sí, Andrew. mi coach. O sea, me queda claro que es un gran tema. ¿Cuál es la estructura del próximo capítulo de Bueno, Fútbol 40? ¿Me Este, puedes explicar? este tema se subiría todavía en las dos plataformas, en su canal de YouTube de Fútbol Force. y en mi canal Dios habla hoy. Sí, recuerden nada Sí. más que estamos, este canal de Fútbol 40 se va a estar transmitiendo en la plataforma de YouTube y de Instagram de Andrew y en la plataforma de YouTube y de Instagram mía, la cual es Dios habla hoy y Fútbol Force. También me gustaría comentarles que aquí tengo mis 2 libros que saqué hace poquito, que ya están ahí a la venta. Son libros que hablan acerca de los principios de trabajo de mi filosofía y que fueron importantes en el desarrollo cuando fueron instalados en Borregos Prepatec en el 2014 y en el actual equipo de Dinos de este año de la LFA. Me gustaría, les voy a dejar aquí abajo de este canal los links para ver si pudiesen interesarles estos temas y me pudiesen apoyar. Apóyennos también, Andrew, con un like, porque nos ayuda mucho a crecer la página, que es importante, y a suscribirse a este canal. Estaremos cada sábado subiendo material. La próxima semana tendremos un gran tema y seguiremos en esta vía para que cada uno de ustedes pueda estar con nosotros. Muchas gracias. Dale, Dios lo bendiga. Bye.